12, el filtro 12 pasa. A su vez, la bomba 2 bombea combustible del tanque hacia la cuba del carburador, hacia la parte 3, cuba del carburador. Entonces, el aire que pasa por el filtro 12 pasa a alta velocidad y como tiene un cuello 8 que es el venturio difusor, se crea una pequeña depresión. Si en la parte externa está, digamos, la parte exterior del motor está un bar, en el cuello puede estar 0.8, 0.7, etc. bar, ¿no? Entonces, el aire que ingresa entra, pasa a alta velocidad y crea una depresión en la garganta 8. Justamente en esa garganta está el Venturi 9. De ese Venturi, como crea una pequeña depresión y en la superficie del carburador, en la cuba, está a presión atmosférica, la presión va de más a menos, sale una pequeña cantidad de combustible por el punto 10 del surtidor. Sale y se mezcla. El aire que pasa a alta velocidad se mezcla con una pequeña cantidad de gasolina que sale a alta velocidad y de tal manera que la mariposa de gases, la punto 11, al estar en contacto directamente con el pedal del acelerador, ahí está parcialmente cerrada, ¿no? Cuando está completamente abierta sería esa mariposa 11 completamente vertical y completamente cerrada sería en forma horizontal, ¿ya? Pero completamente abierta sería esa válvula 11 posición vertical. Es mariposa de gases, se llama eso. Está conectada directamente con el pedal del acelerador, no pedal de freno, pedal del acelerador. Ese sería el esquema de un carburador elemental, con su cubeta, etcétera, su bomba, etcétera, sus partes principales. Bueno, acá dice, el funcionamiento del carburador se basa en que la corriente de aire que pasa rozando un orificio provoca en él una succión, que será mayor cuanto más alta sea la velocidad del aire. Para aumentar más, si cabe, la velocidad del aire, se crea un estrechamiento llamado difusor o venturi para aumentar la depresión y así facilitar la succión del combustible. El difusor D, en mayúscula ahí, el difusor D, guarda relación directa con el calibre o chicleo, ¿no?, del surtidor y con la cilindrada del motor. La zona de mayor succión de combustible, no está situada justo en el máximo estrechamiento del difusor, sino D entre 3, el diámetro entre 3, debajo del mismo. En este punto se coloca el orificio del surtidor. Es muy importante mantener constante el nivel del combustible en la cuba del carburador. Para ello existe el llamado nivel de guarda, D. Ahí se puede ver nivel de guarda, el D minúscula. D minúscula, vemos acá en esta figura, D minúscula, el nivel de guarda, que tiene por objeto evitar que el combustible se derrame por el surtidor con el movimiento e inclinación del vehículo, ¿no? Ahí tenemos el esquema. El aire, la color celeste, viene hacia abajo. Y por acá, pasando por el calibre o chiclier, pasa una pequeña cantidad de combustible justamente en el difusor. No está exactamente en el difusor, sino un poco más abajo, ¿no? A D minúscula hacia abajo, ¿no?, una pequeña distancia que se llama nivel de guarda. Y la garganta es el difusor Venturi, ¿ya? ¿Y a qué distancia se encuentra? Más o menos, si el diámetro de la garganta es D mayúscula, por debajo de la garganta, un poquito más abajo, a la tercera parte del diámetro del orificio de salida del difusor, ¿no? El orificio de salida, este es el surtidor, quiero decir, surtidor, y debajo está la mariposa de gases. De tal forma que por la mariposa de gases ya pasa el aire mezclado con el combustible, que salió un poquito por debajo de la garganta, por el surtidor. Ese tubito se llama surtidor. Y en la cubeta del carburador no está completamente llena, está a medio llenar, ¿no?, a media agua, por llamarlo así. Y arriba tiene una aguja, una válvula de agua que permite que el nivel del surtidor,
que la cuba del carburador sea abajo, que no se llene completamente. Si se llena completamente la cuba del carburador, se ahoga el motor, se dice, ¿no? No funciona bien. Tiene que haber una pequeña a media agua, ¿no? Y entonces ese se llama el flotador, permite eso. Similar a los baños de las casas, es eso de acá el esquema, ¿no? Y este es el esquema de un carburador. ¿Alguna pregunta? De repente alguien quiere aportar algo. Ya, entonces el carburador es un mezclador, ¿sí? ¿Alguien quería decir algo? ¿No? Profesor, disculpe, Sí, ¿el carburador en qué otros aspectos lo podemos encontrar? bueno, es en los motores a gasolina nada más, ¿ah? En los motores a gasolina no existe ¿qué te digo? No existe motor diésel con carburador, nunca ha existido, ¿no? Porque el diésel tiene otro principio para la combustión, ¿no? No en los motores diésel no hay carburador, solamente en los motores gasolineros. ¿Ya? El motor gasolinero pues un poco monocilíndrico de repente o para un uso en particular, ¿no? Porque como les decía, los motores modernos, ya para automóviles, ya vienen de inyección, ya no de carburación, sino de inyección. Pero todavía tenemos en el mercado un motor antiguo, o de repente un motor para cosas específicas, monocilíndricos, que a veces vienen con carburador. Los motores de moto también, algunos vienen de un carburador, ¿no? Y así. ¿Ya? Sí, Entonces profesor. el carburador solamente para los motores gasolineros, nada para diésel, ¿ah? Los diésel no. Seguimos entonces. Bueno, existen muchas marcas de carburadores. Existen muchas marcas y tipos de carburadores. Entre los más conocidos destacan las marcas Zenith, Solex, Weaver, Stromberg, Carter, etc., basados en los mismos principios de funcionamiento. Los carburadores se pueden clasificar según la posición del difusor. Los carburadores se pueden clasificar según la posición del difusor. Tenemos vertical ascendente. Actualmente no se usa porque presenta problemas de arranque en frío y en pleno llenado de los gases. Vertical, descendente, actualmente el más usado, facilita el llenado por el efecto de la fuerza de la gravedad. Horizontal o inclinado, se utiliza cuando hay problema de espacio, altura en el vano del motor. Y también se clasifican según la forma y la disposición de los elementos constructivos. Por ejemplo, carburadores de difusor fijo, la gran mayoría. Carburadores de difusor variable, motocicletas principalmente. Carburadores dobles, motores de altas prestaciones. Carburadores de doble cuerpo, para motores de gran cilindrada. Acá tenemos esa clasificación. Clasificación del carburador según la posición del difusor. En la parte izquierda tenemos el carburador de vertical ascendente. Vertical ascendente. Ahí tenemos el flotador la gasolina media agua, ¿no? Es el carburador ascendente. La flechita celeste que vemos ahí entre el aire de abajo para arriba, ahí tenemos el surtidor que viene de abajo hacia arriba también, y arriba tenemos la flecha negra, tenemos la válvula de mariposa. Por la válvula de mariposa que está conectada ya al pedal del acelerador pasa la mezcla, el combustible mezclado con el aire, ¿no? El aire. En el centro tenemos un carburador vertical descendente o invertido. En este caso el aire entra por la parte superior, una flechita ahí, baja el aire, pasa por el venturi, cuello, ahí tenemos el surtidor, y tenemos la mariposa abajo, la mariposa de gases. Por la mariposa de gases, como siempre, ya pasa la mezcla de aire con gasolina. Mezcla de aire con gasolina. Ya. Depende, está directamente accionado por el pedal del acelerador, ¿no? Cuando está completamente abierto, ya la válvula mariposa está en forma vertical. Y cuando está completamente cerrado, esa válvula mariposa está en forma horizontal. Aunque no es completa, hay una pequeña rendija para que trabaje el motor en mínima, ¿no? No siempre está completamente cerrado. ¿Ya? Entonces sería el segundo tipo de vertical descendente o invertido. ¿Ya? Entonces arriba solamente entra el aire y abajo después la mariposa sale a salir de la mezcla, aire y gasolina. Y también tenemos, digamos, carburadores horizontales, como aparecemos a la derecha, ¿no? La 3. Por acá, por la parte izquierda, está una flechita celeste entre el aire. Acá tenemos la cuba del carburador, por la parte baja, justamente en el cuello,
En el Venturi sale el surtidor y sale una pequeña cantidad de gasolina. Ahí vemos la mariposa de gases completamente abierta y sale pues el máximo caudal de mezcla de aire y gasolina. O sea, el carburador con la válvula de mariposa se regula la mezcla. No se regula el aire, no se regula solamente la gasolina, sino la mezcla. Toda la válvula mariposa, por la válvula mariposa pasa la mezcla de aire con gasolina y al pisar el pedal del acelerador se regula la cantidad de mezcla que entra al motor. ¿Sí? Vemos repitiendo la parte izquierda, vertical ascendente al centro, vertical descendente o invertido, y a la derecha un carburador horizontal. Eso según la clasificación del carburador, según la posición del difusor. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se ubican estos? Ahí vemos una vista de planta, digamos, en la parte izquierda, ¿no? Ejemplo, diversas configuraciones a la hora de alimentar el mismo motor con carburador. Tenemos en la parte izquierda, ¿no? La parte izquierda, tenemos para un motor de 6 cilindros en línea, 6 cilindros en línea, ¿no? Un carburador de 2 cuerpos, digamos, que un doble cuerpo invertido, ¿no? Doble cuerpo invertido. Ahí una mariposa va a alimentar 3 cilindros y otra mariposa también 3 cilindros. Eso se llama de un doble cuerpo invertido. En el centro, también en la parte izquierda, tenemos dos dobles cuerpos horizontales, o sea, carburadores horizontales, dos dobles cuerpos horizontales. En la parte 3, perdón, abajo tenemos tres dobles cuerpos horizontales, tres dobles cuerpos horizontales, así, ¿sí? A diferentes disposiciones, por supuesto. A la derecha tenemos un motor de 6 cilindros en V, 6 cilindros en V, ¿no? Como está este motor de 6 cilindros en V. A la parte izquierda tenemos un doble cuerpo invertido, o sea, un carburador de doble cuerpo invertido. A la derecha, de ahí misma figura, tenemos tres dobles cuerpos invertidos, carburadores, ¿no? Tres dobles cuerpos invertidos. Estos son algunos de los ejemplos de diversas configuraciones a la hora de alimentar un motor, como en un carburador. Ya le vuelvo a repetir que estos motores de carburador solamente se usan en los motores gasolineros o de ciclo Otto. Bueno, el carburador elemental estudiado hasta ahora no podría proporcionar una mezcla adecuada más que a un régimen de velocidades determinada, ya que la depresión creada en el colector de admisión y por lo tanto en el carburador depende de la velocidad de los pistones. A mayor RPM del motor, más depresión y por lo tanto más aire y más succión de gasolina. Esto no tiene sentido si, por ejemplo, el vehículo circula en terreno llano, sin gran esfuerzo. Al contrario, si el vehículo sube una pendiente, irá a pocas revoluciones, por lo que succiona poca gasolina, cuando se necesita gran potencia y gran consumo de gasolina. Bueno, para solucionar este problema y otros que se presentan, al carburador se le dota de unos dispositivos que corrigen automáticamente estos defectos. Los dispositivos de los carburadores son los siguientes. Primero, compensadores, economizadores, bombas de aceleración. Además, el carburador estará dotado de sistema de marcha en ralenti, circuito de baja, y para el arranque en frío. Repito, además el carburador estará dotado de sistema de marcha en ralenti, o sea, en mínima, circuito de baja, y para el arranque en frío. Componentes de un carburador. Un sistema de funcionamiento para marcha normal está constituido por el carburador elemental, adecuando la riqueza de la mezcla a la dosificación teórica. Repito, un sistema de funcionamiento para marcha normal constituido por el carburador elemental, adecuando la riqueza de la mezcla a la dosificación teórica de 1/15, o sea, una parte de gasolina para 15 partes de aire, 15:1, ¿no? Bueno, el circuito de ralenti, que proporciona la cantidad de combustible necesaria para el funcionamiento del motor a bajas RPM, ralenti, cuando la depresión en el colector de admisión es insuficiente para succionar gasolina del surtidor.
Un sistema automático corrector de mezclas, un sistema automático corrector de mezclas, compensador, formado por un circuito compensador de aire, para que a bajas RPM y altos RPM de la riqueza de la mezcla se mantenga sensiblemente igual a la relación teórica de 1/15, una parte de combustible, de gasolina, sobre 15 partes de aire. Bueno, un circuito economizador o econostato, repito, un circuito economizador o econostato, para adecuar la riqueza de la mezcla, a una dosificación de máximo rendimiento, con independencia de la carga de los cilindros. Un circuito enriquecedor de mezcla o bomba de aceleración para casos críticos de funcionamiento de máxima potencia. También tiene un dispositivo para el arranque en frío o starter. Repito, un dispositivo para el arranque en frío o starter. Elementos que forman el carburador, ahí lo vemos. Elementos que forman el carburador. ¿Ya? Ya, ahí lo vemos, vertical, descendente es esto. Por la parte de arriba, la parte azul, viene el aire. Por la parte azul viene el aire. A ver, viene el aire, solamente el aire. Arriba tenemos una mariposa que trabaja en forma sincronizada con la mariposa de aceleración. Esa mariposa que está arriba se llama estrangulador. Estrangulador. Solamente pasa aire, ¿eh? Aire. Luego tenemos la garganta del Venturi. Y tenemos acá otro difusor o Venturi secundario, con doble de Venturis acá. Luego tenemos el difusor principal. Este es un carburador de doble Venturi, ¿no? Arriba tenemos un difusor Venturi secundario, y acá tenemos un difusor principal, el más grande. Seguimos bajando y tenemos la garganta del difusor principal. Luego tenemos la mariposa de aceleración. Esa mariposa de aceleración trabaja con el pedal del acelerador, ¿ya? El conductor. Seguimos inspeccionando, tenemos acá, dice, esa mariposa de aceleración está conectada a través de una barra con el carburador, ¿no? Con una parte de carburador. Esa es a ver. Por otro lado, la parte roja, entra la gasolina, la parte roja, se va a la cubeta o cuba del carburador. En la cuba del carburador tenemos una válvula de aguja. Esa válvula de aguja funciona subiendo y bajando en función al nivel que se encuentre la gasolina en el carburador, ¿sí? La parte azul es aire, ¿no? Y la parte roja significa gasolina, ¿ya? Gasolina. Y de la cubeta del ventilador hay una válvula de retención en este caso. Por la parte baja de la cubeta, hay un chiclier principal, un ducto, ¿no? Un chiclier principal. Del chiclier se va hacia otro dispositivo que sería el tubo de emulsión, el compensador acá. Compensador. Y del compensador va a salir una pequeña cantidad hacia la garganta del difusor secundario. También, después de pasar por el chiclier principal, hay un ducto, un circuito de baja o circuito de ralentí. También ahí tenemos un tornillo regulador de ralentí. Con ese tornillo regulador de ralentí se regula el mínimo, ¿no? Entonces, en funcionamiento del motor, pues entonces podemos ir regulando hasta un mínimo. Un mínimo es aquella velocidad en que el motor funciona correctamente, pero si comienza a temblar demasiado, si comienza a sacudir el motor, significa que el ralentí está muy bajo. Hay que subir un poquito más, hay que meter un poquito más de combustible, ¿ya? Entonces, con este tornillo regulador de ralentí mínimo, con un desarmador, tiene una ranura, se puede abrir o cerrar un poco más. Abrir un poco más para que pase más carburador, más gasolina, y cerrar para que pase menos, ¿ya? Se regula eso manualmente, bueno, son los casos clásicos, y cuando el motor funciona en mínima, sin producir sacudidas, eso es el mínimo adecuado, porque si funciona en mínimo
y comienza a dar sacudida, va a llegar un momento que se apaga el motor, y eso es lo que no queremos. Entonces ahí tenemos una pequeña ranura de ralentí que se acciona con el tornillo regulador. Por ahí pasa una pequeña cantidad de gasolina cuando prácticamente la válvula de mariposa de aceleración está casi cerrada, ¿ya? Entonces este es un carburador, elementos que fueron un carburador elemental físicamente como es, ¿no? Era complicado. Pero, digamos, el acelerador, el carburador es un mezclador de aire con gasolina para trabajar correctamente en el motor. La parte azul corresponde al aire y la parte roja a la gasolina, ¿ya? Entonces, en la cubeta del carburador, donde está ese flotador, hay una cuba. Entonces, la gasolina no está completamente llena. Está a media agua, como por decir, ¿no? Porque si está completamente lleno, se estrangula ya, se ahoga el carburador. Entonces, no va a salir gasolina. Y también, por alguna parte, no lo he visto acá, hay un ducto que conecta la cuba o cubeta del carburador con el aire exterior. O sea, dentro de la cubeta o cuba del carburador reina la presión atmosférica, Y en el surtidor que sale al surtidor secundario, al surtidor primario, la presión es menor que la atmosférica. Porque ustedes saben, siempre la presión va de más a menos. Si la parte exterior está a un bar, la presión exterior al motor, en la parte interna, digamos, en ese Venturi, debe estar 0.85, 0.9, va. Entonces, a presión menor que la atmosférica, para facilitar que la gasolina ingrese por ese surtidor. ¿Por qué? Porque en la cuba del carburador está reina la presión atmosférica. Y entonces en la garganta eso debe ser menor que la presión atmosférica, pero no tan menor, también 0.8, 0.85, algo así, ¿no? Algo así, no más tampoco. No un bar, porque si es un bar ya no sale la gasolina, porque un bar es la presión que reina dentro de la cubeta o la cuba del carburador. ¿Eh? ¿Algún comentario ahí de repente? ¿Alguien quiere hacer un comentario? Seguimos entonces. Descripción completa de un carburador, la marca Weber, ¿ya? Descripción completa de un carburador, la marca Weber, ¿ya? Dice, en el esquema de este carburador se puede ver un difusor secundario 11, al cual llega el surtidor principal 10 y el enriquecedor o econostato 9. El carburante llega hasta la cuba a través del punzón 2, que movido por la boya en la lengüeta 20, unida a la palanca de mando, que articula en el eje 21. En marcha normal, la gasolina necesaria es suministrada por el calibre principal 15. Perdón, en marcha normal, la gasolina necesaria es suministrada por el calibre principal 17 o chiclier, siendo dosificada en el emulsionador, siendo dosificada en el tubo emulsionador 14, con aire que entra en el soplador 4. Esta mezcla es vertida en el difusor 11, donde se produce la carburación de la misma. Al mismo lugar se hace llegar también la mezcla aportada por el econostato, cuyo conducto 5 toma gasolina directamente de la cuba a través del calibre 3, mezclándose con aire que entra por el soplador 6 y saliendo por el 9 al surtidor secundario 11. Esta mezcla queda regulada en el calibre 8. El econostato permite ajustar el circuito principal a las riquezas más débiles, compatibles con el funcionamiento económico. La mayor riqueza necesaria para las plenas cargas del motor será establecida gracias al complemento de mezcla aportado por el econostato, que solamente suministra altas RPM con plena apertura de la válvula de la mariposa de gases. El circuito de ralentí en este modelo es similar al descrito para otros carburadores, tomando la gasolina del surtidor principal 15 después del calibre 17, que es el chiclier. Este es el carburador Weber. Lo que hemos hecho es simplemente, ¿no? Acá entra el combustible, debe ser prefiltro,
acá tenemos la válvula de aguja, acá tenemos la cuba del carburador, ahí tenemos el chiquillo principal, tenemos acá la válvula de mariposa, las 13 válvulas de mariposa, que pasa ya el aire mezclado con la gasolina. Arriba solamente el aire, es un carburador vertical descendente, en este caso con dispositivo. Con todo lo que describimos acá, para entenderlo mejor hay que repasar 2 o 3 veces más el procedimiento para entender cómo funciona este carburador Weber. Es muy popular este carburador, ¿no? Antes que aparecieran los motores de inyección de gasolina. Era muy popular. Hasta ahora existe esta empresa Weber, ¿no? Claro que produce carburadores con ayuda de electrones, bueno, ya, otro tipo de carburadores. Inyectores, básicamente. Este es el carburador tipo Weber. Seguimos, dice, descripción completa del carburador marca Weber. Continuación, dice. La bomba de aceleración es del tipo de membrana accionada directamente por el del acelerador por un dispositivo de palancas. Cuando se cierra la mariposa de gases, la leva 31, unida a ella, tira de la varilla 32 y palanca 34, que basculando en su eje de giro, se retira de la membrana 35, la cual es desplazada hacia la izquierda por la acción del muelle 37, permitiendo la entrada de gasolina procedente de la cuba a través de la válvula de bola 38. En estas condiciones, el cuerpo de la bomba se llena de gasolina. Cuando se abre la mariposa de gases, la membrana 35 es empujada hacia la derecha, impulsando la gasolina a través del conducto 30 y la válvula 29 para salir por el surtidor 28 al conducto de admisión. Para mariposa de gases totalmente abierta, la membrana 35, bajo la acción del muelle 36, completa un posterior desplazamiento, obteniéndose de este modo una inyección progresiva del carburante en el conducto de admisión. ¿Ya? Tenemos todos los elementos de la continuación del carburador Weber. Seguimos con la descripción del carburador marca Weber. Dice, para el arranque en frío, este modelo de carburador dispone de un estrangulador, cuya leva de mando 44 es accionada por un tirador desde el tablero de mandos. Activado el dispositivo, la posición representada en la figura, la mariposa 42 del estrangulador obstruye la entrada de aire a los cilindros accionada por la leva 44, mientras se obliga a la mariposa de gases 13 a abrirse un poco por medio de la varilla de mando 40 y palancas 41. En estas condiciones suministra el surtidor principal 10, una mezcla suficientemente rica que facilita la puesta en marcha del motor. Una vez conseguido el arranque, el aumento de la presión abre parcialmente la mariposa del estrangulador, lo que permite el resalte de la leva de mando, venciendo la fuerza del muelle 43. Una vez que el conductor considera que el motor está caliente, desactiva el dispositivo de arranque en frío por medio del tirador del tablero de mandos, abriéndose la mariposa del estrangulador 42 y cerrando la mariposa de gases 13, quedándose el motor funcionando en ralenti. No se olviden que la palabra ralenti o ralentí es la velocidad mínima de todo motor, mínima y sin carga. Si tiene caja de cambios, velocidad mínima en el motor con la caja en neutro. Eso es velocidad de ralenti. Acá puede ver la válvula mariposa 13 y todos los demás elementos que hemos escrito. Entonces, esto es la continuación de la descripción de cómo funciona un carburador de la marca Weber. También hay carburadores dobles. Bien, estos carburadores dobles, utilizados principalmente en vehículos de altas prestaciones, está constituido por dos carburadores simples, como los ya estudiados, unidos en un cuerpo común. Lleva dos colectores de aire y cada uno de los dos carburadores tiene todos los circuitos correspondientes para la formación y la dosificación correcta de la mezcla. Cada uno de los colectores desemboca por separado en un colector de admisión
independiente, para alimentar en cada una de los, para alimentar con cada uno de los carburadores a la mitad de los cilindros del motor. De esta forma se consigue un mejor llenado de los mismos y un perfecto equilibrio en el reparto de la mezcla. Repito, de esta manera se consigue un mejor llenado de los mismos y un perfecto equilibrio en el reparto de la mezcla. Acá tenemos este carburador doble, ¿no? Tenemos una cuba común, ¿no? Una cuba común del carburador. A la izquierda tenemos una primera mariposa, primera mariposa del carburador. A la derecha otro carburador, un carburador doble, accionado por una varilla, un eje de mando común para ambas mariposas. Eje de mando común para ambas mariposas, ¿no? Una cuba común. Mariposa, el segundo carburador. Este es un carburador doble, ¿no? Y tiene una sola cubeta o una sola cuba común donde se almacena pues la gasolina que proveniente del tanque de combustible del motor, ¿no? Y acá tenemos arriba de la cuba, arriba del flotador, tenemos una válvula de aguja para regular la cantidad de entrada de gasolina a la cuba o cubeta del carburador. Acá lo que falta, lo que pusieron ahí, una manguera que viene del tanque de combustible, ¿no? Pasando por la válvula de gasolina. Entonces este es el esquema de un carburador doble, que tiene dos mariposas accionadas por un mismo eje de mando. Ese eje de mando, en la parte izquierda, parece un manubrio, está conectado con el cable del acelerador, ¿sí? Luego tenemos un carburador también, carburador de doble cuerpo o carburador escalonado. Carburador de doble cuerpo o carburador escalonado. Dice, cuando la cilindrada del motor supera o sobrepasa los 1.400 centímetros cúbicos o 1.4 litros, repito, cuando la cilindrada del motor sobrepasa los 1.4 litros o 1.400 centímetros cúbicos, el volumen de mezcla que debe suministrar el carburador es apreciable y por ello el difusor deberá ser amplio. Por eso, pero esto trae el problema de que a bajas RPM el motor funcionaría a tirones, ya que no hay apenas succión debido a la baja velocidad del aire, que no arrastra el combustible del surtidor. Para solucionar este problema se crea un carburador con dos cuerpos, uno principal y otro secundario, que se alimentan de la misma cuba del combustible y que suministra la mezcla al colector único, que alimenta a todos los cilindros a la vez. En el cuerpo principal, el difusor es de menor diámetro que en el carburador simple. Con ello, a bajo régimen, se consigue gran velocidad de aire y mejor emulsión de la mezcla. En el cuerpo secundario, el difusor es más ancho para obtener mejor llenado de los cilindros con grandes cargas. Las mariposas están sincronizadas y hasta un determinado número de RPM. La del segundo cuerpo permanece cerrada y este no funciona. Cuando la mariposa del primer cuerpo se abre entre 2/3 y 3/4, empieza la apertura del segundo cuerpo, y comienza la alimentación a través del circuito de Ralenti, que es un circuito de transición de este cuerpo. La mariposa del segundo cuerpo se abre más rápido. La mariposa del segundo cuerpo se abre más rápido que la de la primera, de forma que con acelerar a fondo, los dos están abiertos totalmente. El sistema para la apertura de la mariposa del segundo cuerpo puede ser mecánico, mediante un sistema de levas y varillas, o mediante un sistema neumático, que consiste en una cápsula de vacío acoplada mediante una canalización al primer cuerpo del carburador y que se mueve según sea el grado de presión en el mismo. Acá tenemos un carburador de doble cuerpo, ¿sí? Doble cuerpo. Uno para bajas RPM y otro para altos RPM. Ahora vemos el carburador de doble cuerpo o carburador escalonado a continuación. Bueno, mostramos a continuación un carburador de doble cuerpo de apertura mecánica diferenciada con dispositivo de arranque en frío, de manera manual en el primer cuerpo. Circuito de Ralenti. Este circuito, con su calibre de mezcla y paso de bypass, va dispuesto en el cuerpo principal para la alimentación del motor en vacío.
En el segundo cuerpo hay un circuito análogo. En el segundo cuerpo hay un circuito análogo, pero sin el regulador de mezcla, tornillo de riqueza, que sirve como paso de transición desde que la mariposa de gases de este cuerpo comienza a abrirse hasta que entra en funcionamiento el surtidor principal del segundo cuerpo. Sistema compensador. Este sistema, para la regulación de la mezcla, puede ser el tubo de emulsión. Se instala en cada uno de los surtidores de ambos cuerpos, los cuales regulan por separado la riqueza de la mezcla en cada uno de los circuitos. Dispositivos especiales. Estos son los de arranque en frío, econostato y bomba de aceleración. No se diferencian en su constitución y funcionamiento en los utilizados en carburadores simples. En el arranque en frío va montado sobre el primer cuerpo del carburador, ya que este es el que actúa en el momento del arranque del motor. El econostato y la bomba de aceleración se disponen sobre el segundo cuerpo, ya que el enriquecimiento de la mezcla debe realizarse a grandes cargas del motor, precisamente cuando entra en funcionamiento el segundo cuerpo. Acá vemos esta parte. El primer cuerpo, segundo cuerpo del carburador, circuito de bomba de aceleración, enriquecedor de potencia y econostato. Acá tenemos la bomba de aceleración, el primer cuerpo, el segundo cuerpo, el econostato o economizador y la bomba de aceleración. A la derecha tenemos circuito de ralenti, marcha normal y progresión. En estas dos figuras tenemos la parte A que aparece ahí, A minúscula. La figura A minúscula es los automaticidades, calibre de aire. La U minúscula es calibre de aire del ralenti, del primer cuerpo. U2, calibre de progresión. U2, calibre de progresión del segundo cuerpo. G mayúscula, G sub G. G mayúscula, G sub C. Calibres principales. K, la letra K, esta K que aparece acá. K son venturis o difusores. F es el flotador. F es el flotador en este caso. F acá. Ese es el flotador, F. P, acá sería P, la válvula de aguja. P, aguja. Acá, válvula de aguja. G, calibre de progresión del primer cuerpo. G minúscula 2. G sub 2 acá. G2 sería calibre de ralenti del segundo cuerpo. W, la W acá sería W significa tornillo de riqueza. Tornillo de enriquecimiento, riqueza en la mezcla, W. S, columna de emulsión. La letra 1 sería el conducto de ralenti. 2, hendidura de progresión. 3, orificio del tornillo de riqueza de la mezcla. Orificio del tornillo de riqueza de la mezcla. 4 sería orificio de progresión del segundo cuerpo. Orificio de progresión del segundo cuerpo. Este esquema es de un carburador Solex 32-34Z3. Carburador Solex 32-34Z13. El modelo de carburador. Ahora veamos qué pasa con la congelación. La congelación y la percolación, dos problemas en el funcionamiento del carburador. Repito, la congelación y la percolación, dos problemas en el funcionamiento del carburador. Dice, la congelación y la percolación son dos fenómenos opuestos, pero su origen es común. El común es la evaporación de la gasolina. Las soluciones para remediar la congelación favorecen la percolación y viceversa. Repito, la congelación y la percolación son dos problemas en el funcionamiento del carburador. Son dos fenómenos opuestos por su origen, pero su origen es común.
la evaporación de la gasolina. Las soluciones para remediar la congelación favorecen la percolación y viceversa. ¿En qué consiste la congelación? La congelación es la formación de escarcha en las diferentes partes del carburador debido al enfriamiento del vapor de agua que hay en el mismo. La evaporación de la gasolina es un factor determinante, ya que provoca un descenso importante de la temperatura del interior del carburador. Si a esto le unimos una temperatura ambiente cercana a los 0 grados centígrados, el vapor de aire circulante choca contra los diversos conductos del carburador y se deposita en forma de escarcha. Los efectos provocados por la congelación traen los siguientes inconvenientes. Primero, si se deposita en el difusor, se reduce la sección, pasa menos caudal de aire y por lo tanto la mezcla se hace más rica, peligro de calado del motor. Si se deposita en los orificios de ralentí, se tapona, no funciona el ralentí y el motor se para. Si se deposita en los orificios del bypass, la progresión es más defectuosa. Como remedio se utiliza un elemento que caliente el carburador, como puede ser a través de una derivación del agua de refrigeración del motor. Eso es la congelación. El otro fenómeno es la percolación. Bien, la percolación es la evaporación de la gasolina en el carburador debido a la elevada temperatura que existe en este. Dicha evaporación provoca la formación de burbujas de gasolina en el carburador. Las burbujas aparecidas en el circuito de ralentí provocan el empobrecimiento de la mezcla y por lo tanto la marcha irregular o calado del motor. Los vapores formados en el circuito principal provocan el desbordamiento de la mariposa, que se vierte sobre la mariposa y colector de admisión, pudiendo provocar calados en ralentí por exceso de riqueza, así como anegado del motor y mojado en las bujías. Dificultades de puesta en marcha. Cuando los vapores se forman en el circuito de la bomba de aceleración, la mezcla suministrada se empobrece. El remedio para la percolación hay que buscarlo a la hora de diseñar el carburador, porque después es difícil buscar soluciones, como no sean la mejora de la ventilación del vano motor y la interposición de barreras térmicas entre el carburador y sobre todo el colector de escape, el que más genera calor. Reglaje del carburador. Bueno, reglaje del carburador. El reglaje del carburador consiste en ajustar el carburador con el fin de que proporcione la mezcla de aire y gasolina suficiente para que el motor no se pare ni funcione a tirones. Para efectuar el reglaje se actúa en los tornillos de riqueza de la mezcla, W y Z, que mueve la mariposa de gases M, para dejarlas más o menos cerradas. El orden de operaciones para el reglaje de carburador es el siguiente. Deberá mantenerse el motor girando durante unos 15 minutos para que alcance su temperatura de régimen. Y a continuación se irá apretando el tornillo Z, que mueve la mariposa de gases hasta que el motor gire a un ralentí elevado. A continuación deberá aflojarse el tornillo de riqueza W hasta que el motor galope, entre comillas, es decir, hasta que dé tirones. Seguidamente se irá apretando este tornillo hasta que el motor gire sin dar tirones. Efectuada esta operación, se irá aflojando el tornillo que mueve la mariposa de gases Z para bajar el régimen de revoluciones hasta el ralentí preconizado por el fabricante. Si al aflojar ese tornillo el motor vuelve a dar tirones, se vuelve a apretar el de la mezcla W y volver a ajustarse de la mariposa el de la mariposa de gases en sucesivos retoques hasta conseguir el giro continuado y sin tirones del motor. Esta partecita es interesante, vamos a repetirlo.
Dice, reglaje, ¿cómo se regula el carburador? Vamos a leer un poquito. Reglaje del carburador. El reglaje del carburador, dice, consiste en ajustar el carburador con el fin de que proporcione la mezcla de aire y gasolina suficiente para el motor, para que el motor no se pare ni funcione a tirones. Para efectuar el reglaje se efectúa en los tornillos de riqueza de la mezcla, W y Z. Acá tenemos W, tornillo W y Z, acá, W y Z, en todos estos carburadores. W y Z. Repito, dice, para efectuar el reglaje se actúa en los tornillos de riqueza de la mezcla W y el Z, que mueve la mariposa de gases M, que aparece acá, ¿sí? Para dejarla más o menos cerrada. El orden de operaciones del procedimiento para regular el carburador es la siguiente. Dice, primero, debe mantenerse el motor girando durante unos 15 minutos para que alcance su temperatura de funcionamiento y régimen, y a continuación se irá apretando el tornillo Z. Después de 15 minutos se irá apretando el tornillo Z. Acá aparece el tornillo Z con un desarmador, que mueve la mariposa de gases hasta que el motor gire a un régimen elevado, a velocidad elevada, ¿no? A un ralenti, hasta que la mariposa de gases, que el motor gire a un ralenti, la velocidad mínima elevada. A continuación, deberá aflojarse el tornillo de riqueza W. A continuación, deberá aflojarse el tornillo de riqueza W hasta que el motor galope, es decir, hasta que funcione haciendo tirones. Luego, seguidamente se irá apretando este tornillo W, hasta que el motor gire sin dar tirones. Efectuada esta operación, se irá aflojando el tornillo que mueve la mariposa de gases Z, aflojando el tornillo Z, para bajar el régimen de revoluciones hasta que ralentí preconizado por el fabricante. Si al aflojar ese tornillo el motor vuelve a dar tirones, se vuelve a apretar el tornillo de mezcla W y volver a ajustarse el de la mariposa de gases en sucesivos retoques, hasta conseguir el giro continuado y sin tirones del motor. Acá todo lo que hemos dicho es la forma de regular del carburador. Ahí tenemos reglaje de ralenti del carburador, la parte que hemos dicho, ¿no? Hemos dicho, acá tenemos la forma y otro tipo de carburadores, W, etc. Cómo regular el carburador. Continuamos. Reglaje del carburador. Dice, hay carburadores que para cumplir las normas de contaminación, repito, hay carburadores que para cumplir la norma de normas anticontaminación sustituyen el tornillo de tope de mariposa Z por un circuito de aire adicional, que es regulado por un tornillo B-A, que regula el caudal de aire de dicho circuito y por lo tanto la velocidad de giro del motor. Otra variante de carburadores son los llamados de CO. Otra variante de los carburadores son los llamados de CO constante, que tienen dos circuitos de ralenti. Uno, el clásico con tornillo de riqueza W, y otro circuito de ralenti de riqueza constante, regulado por un tornillo B-A, para hacer el reglaje de estos carburadores actuar de la misma manera que el anterior. El reglaje de ralenti se efectúa con mayor precisión con la ayuda de un tacómetro para medir los RPM del motor. Repito, el reglaje de ralenti se efectúa con mayor precisión con la ayuda de un tacómetro. Efectuando el reglaje de ralenti, que queda también regulado el carburador para mezcla acelerada. No obstante, si el motor presenta fallos en alta velocidad, deberán revisarse los calibres del carburador para marcha acelerada y los sopladores de este circuito, cambiándolos incluso por unos nuevos de medida adecuada dada por el fabricante, pues pudieran tener desgaste que resulten inapreciables a simple vista. La cantidad de gasolina inyectada por una bomba de aceleración puede variar, dando más o menos recorrido al émbolo o membrana, actuando para ello sobre la varilla C de mando de lo mismo, que lleva varios orificios para su sujeción y mando. Si se coloca el sistema de sujeción en un orificio que acorte la longitud de la varilla, se obtiene menos inyección, y si hace lo contrario, alargando la varilla, se obtiene una mayor
mayor inyección de combustible. Entonces vamos a pasar acá. Vamos a ver esto de los cargadores. Ya, entonces va a hacer un par de videos ahí para ver el funcionamiento detallado de estos cargadores, ¿eh? Vamos a ver. Ven las figuras, ¿no? ¿Están viendo el video? Me avisa, por favor. ¿Ven el video? Sí, profesor, se ve. Sí, Ya, sí, se ve. ahí vamos, ahí vamos. Hola, soy Eduardo Barral, profesor del Instituto Tecnológico de Capacitación Automotriz. Hoy queríamos mostrarles cómo es la parte interna de cada uno de los circuitos del carburador y cómo se van integrando uno a otro para poder tener la respuesta en la calle en un auto, en todos los regímenes y en todos los sistemas, según la carga que tenga. Tenemos que partir de una base de conocer cómo es un circuito de un carburador elemental, en el cual vamos a encontrar un tubo central en el cual hay una mariposa. Esta mariposa que nosotros vamos a mover con el pie del acelerador se va a abrir más en la medida que tengamos o querramos más potencia, y en el momento que esté regulando prácticamente esta va a estar completamente cerrada. Ese tubo tiene un estrechamiento llamado difusor, ¿sí? En el cual mediante ese estrechamiento se consigue que el aire que está entrando entre a mayor velocidad. La velocidad del aire es importante para generar la succión, porque en la medida que va pasando aire, va a ir succionando de este tubo combustible. En la parte superior podemos ver la mariposa del cebador, que en la medida que se cierra, ¿sí? Cuando nosotros tiramos el cebador, vamos a conseguir enriquecer el combustible, enriquecer la mezcla, para que podamos tener en tiempos fríos una reacción proporcional a un motor cuando está en frío, ¿sí? Vamos a recalcar que vamos a precisar mayor cantidad de combustible en tiempos fríos y mucho menor cantidad de combustible en tiempos cálidos. A su vez, en el carburador elemental tenemos la parte que se llama cuba. ¿Qué es esto? Es un depósito que tiene un nivel controlado por un flotante y una válvula de aguja, comúnmente conocida la válvula de aguja como punzual. Ese va a mantener un nivel muy próximo, ¿sí?, a la salida del combustible, y es uno de los primeros controles que debemos hacer en cualquier carburador. Debemos arrancar del nivel a la altura que corresponde para poder luego, ¿sí?, seguir controlando el resto de los elementos. Si partimos con un nivel bajo o alto, vamos a hacer que el motor funcione o rico o pobre. Tenemos acá un surtidor, ¿sí?, un paso calibrado, un chicle comúnmente dicho, en el cual va a proveer el combustible. En la medida que el aire pasa, va a ir succionando de acá el combustible. Este carburador elemental podría funcionar bien como un motor estacionario, pero no podría funcionar en la calle porque los cambios de regímenes, las aceleraciones, las desaceleraciones, e incluso cuando el motor queda regulando, trabajando en intermedia, no podría funcionar. ¿Por qué? La mariposa estaría bastante cerrada, lo cual disminuiría mucho la velocidad para acá, que pasa, y la cantidad de aire que está la cantidad de combustible que está succionando sería desproporcionada con respecto al aire. Entonces, a este sistema principal debemos agregarle un sistema de intermedia y un sistema de baja para cuando el motor queda regulando. Vamos a arrancar por el primer circuito, el circuito de baja, ¿sí? Motor 800 vueltas, mariposa casi completamente cerrada. Tenemos que aclarar que cuando el motor está regulando deja una pequeña cantidad de paso de aire por las orillas de la mariposa, que se van a ir a mezclar con la cantidad de combustible que puede entrar por el sistema de baja. Tenemos que contar con un tornillo regulador de mezcla, el chicle de baja, en el cual tenemos un paso calibrado de combustible
desde la cuba provee combustible por este paso calibrado de baja. Y tenemos otro paso de aire para hacer la premezcla con el combustible. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo funciona esto? Los pistones están queriendo aspirar, generan buen vacío en el múltiple de admisión y generan una succión por el regulador de mezcla. Eso va a generar que por el paso de aire de baja entre aire y de la cuba succione combustible por el paso calibrado de combustible de baja. Se va a hacer una pequeña premezcla y va a bajar lo que se llama mezcla emulsionada. ¿Qué es mezcla emulsionada? Una pequeña premezcla aire-nafta-combustible, que va a ir bajando y va a salir por el regulador de mezcla hacia cada uno de los cilindros. Mediante este tornillo yo puedo regular la cantidad de mezcla que se van a combinar con esa cantidad de aire que está entrando por el costadito de la mariposa. Y van a formar la regulación de mezcla. Tenemos que aclarar que este tornillo de regulación de mezcla en baja solo sirve para regular la riqueza o la pobreza del combustible solo cuando el motor está regulando, ¿sí? 800 vueltas. En la medida que aprieto el tornillo, tapo el agujerito, empobrezco. En la medida que abro el tornillo, enriquezco porque sale más cantidad de mezcla en baja. Continuamos con el circuito de intermedia. Tenemos que ir hilvanando circuito por circuito hasta llegar al sistema de máxima apertura de mariposa y con el combustible siempre en una relación de mezcla coherente a lo que estamos funcionando. Ya la mariposa está levemente abierta, no alcanza, pasa más cantidad de aire por acá, ya no alcanza con este surtidor y es necesario proveer dos orificios, que son los orificios llamados bypass o orificios de intermedia, que van a proveer el combustible adicional para el sistema de intermedia. ¿Cómo es esto? Van a seguir trabajando exactamente, entrando aire por ahí y entrando combustible por acá. Se premezcla, aparte de salir por acá, va a agregar el agregado de intermedia que se va a ir agregando en la medida que voy abriendo la mariposa, ¿sí? Cuanto más abra, van a ir proveyendo de varias salidas más cantidad de combustible. Acá nuevamente abrimos un poquito más la mariposa, estamos hablando de un cuarto de apertura de mariposa, en los cuales se liberó otro agujerito más, que es también de intermedia, y provee por dos lugares intermedia, sigue proveyendo el sistema de baja, y siempre por los mismos lugares. Utiliza el mismo paso calibrado de aire y utiliza el mismo paso calibrado de baja para intermedia, ¿sí? Esto se va a hilvanar con el circuito de alta. Voy pasando de baja, primera parte intermedia, segunda parte intermedia, y ahora vamos a ver que se acopla el sistema de alta. Ya estamos hablando de que el aire por acá está pasando a una velocidad ya importante, que va a generar en el Venturi una succión para que aspire una cantidad de aire nafta a través del circuito de alta. El de baja, el de intermedia siguen trabajando, pero en merma, empiezan a achicar. Y podemos ver que el circuito de alta está compuesto por un paso calibrado de aire y desde la cuba un paso calibrado de combustible. Esa succión, ese pasaje de aire y esa succión genera que se meta aire por dentro de este tubito que se llama tubito emulsionador y por dentro de ese tubito van saliendo burbujitas hacia afuera y también va entrando combustible por el paso calibrado de alta, generando nafta emulsionada y saliendo por el Venturi. Eso va a ir aumentando en la medida que vaya abriendo el pedal, vaya abriendo la mariposa a través del pedal del acelerador. Ahora vemos ya un poquito más abierta la mariposa, donde el circuito de baja prácticamente desapareció, los de intermedia también. Hay mucha distancia acá, el aire ya no pasa a tanta velocidad para generar succión, pero sí por acá pasa el aire a buena velocidad para generar una succión importante
y formar ya prácticamente casi a pleno el circuito de alta. Sigo abriendo la mariposa, vemos que por el regulador de mezcla prácticamente ya no sale más nada, los de intermedia tampoco, se ha separado mucho. El aire está a muy alta velocidad y el circuito de alta está ya trabajando prácticamente a pleno, pero vemos por arriba que aparece el circuito de potencia. ¿Qué es esto? Normalmente está a través de un cañito que al pasar el aire por acá va generando una succión. Esa succión aspira directamente de la cuba y pasa a través de un pequeño paso calibrado en la tapa del carburador y va succionando combustible para que tire empieza a trabajar este sistema de 3/4 en adelante. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando estamos buscando plena potencia, el llenado del cilindro no es bueno y lo que tenemos que conseguir es enriquecer un poco para que la curva de par no se me caiga tanto. Entonces, en altas revoluciones y sobre todo con un pedal bastante abierto de 3/4 en adelante, es necesario enriquecer a través del sistema de potencia. Ahí tenemos la mariposa completamente abierta, el sistema de alta a fondo y el sistema de potencia también completamente a fondo. Habiendo visto la parte teórica, podemos pasar a un segundo video en el cual veremos cada uno de los circuitos dentro del carburador. Esto fue un video de ITCA TV, nos vemos en la próxima. ITCA, formando tu futuro. www.itca.com.ar. Hola, soy Eduardo Barral, profesor del Instituto Tecnológico de Capacitación Automotriz. Hoy venimos a continuar un segundo video de carburación en la cual veremos la parte práctica, ¿sí?, de desarme y arme y identificación de cada uno de los circuitos dentro del carburador. Bien, acá tenemos el mismo carburador que estuvimos viendo, en donde podemos individualizar la parte de la cuba, que es esto, la parte de la boca, cebador, o mariposa de cebador, y la mariposa de aceleración. Comenzaremos a desarmarlo. Sacamos la tapa. Y acá ya podemos ver todo el sistema de nivel, que corresponde en un flotante un eje de flotante, el flotante y la válvula de aguja o punzón. Mediante esta lengüetita, más arriba o más abajo, va a poder regular el nivel de combustible. Junta de carburador. Y acá tenemos la otra parte del sistema de válvula punzón. En la tapa nos queda alojado también el sistema de cebador, que tiene un pulmoncito de vacío. Este cañito está conectado directamente al vacío del múltiple. Cuando yo tiro el cebador, esto se va a cerrar por completo, si tirara el cebador por completo, pero este pulmón, cuando hay buen nivel de vacío, ¿qué va a hacer? Me va a tirar esto para atrás y me va a permitir cierta entrada de aire para que el motor no se ahogue cuando el motor esté regulando o en bajas vueltas y el motor y el cebador esté tirado por completo. Acá tenemos una entrada y una salida de nafta. ¿Para qué es esto? Por acá viene el combustible que viene de la bomba. Si hubiera algún tipo de burbujas, hay un retorno que vuelve al tanque para drenar esas burbujas de vuelta al tanque. Muchas veces esas burbujas se forman porque se calienta mucho el caño que va por detrás o por debajo del piso y hay que evacuar eso para evitar de que se formen bolsones de aire y el motor quede sin provisión de combustible al carburador.
Acá podemos ver el Venturi y podemos ver este angostamiento que hablábamos que era el difusor para generar una buena velocidad de entrada de mezcla. Por la parte inferior tenemos la mariposa del acelerador que va a regular la cantidad de mezcla aire-nafta que va a entrar y el llenado del cilindro. Básicamente, este comando lo tenemos nosotros adosado a través de un cable o una varilla al pedal del acelerador. En la medida que yo acelero, lo que hago es abrir la mariposa para llenar más o menos el cilindro. Cuando el motor está regulando, la mariposa está prácticamente cerrada por completo, solo libera una pequeña endijita de los costados. Bien, arrancaremos con cada uno de los circuitos, empezando por el sistema de baja. Sistema de baja, vemos que tiene acá el paso de combustible de baja, en el cual ese pequeño agujerito que vemos ahí es el que va a calibrar la cantidad de combustible que va a entrar en baja y en intermedia. Habíamos comentado que era un mismo paso calibrado tanto de combustible como de aire para funcionar en baja e intermedia. Combustible, paso de aire fijo con un pequeño agujerito calado en el cuerpo del carburador. Paso de aire, paso de combustible de baja. Todo eso se mezclan y van a bajar y van a salir por este orificio por debajo de la mariposa. Esta es la salida de baja de la mariposa. Por medio de un tornillo que vamos a poder regular de acá, podemos cerrar o entrar. Este es el regulador de mezcla del que antes habíamos hablado. Si lo apretamos, vamos a conseguir que salga menos cantidad, empobrecemos. Si lo aflojamos, conseguimos que salga más cantidad y enriquecemos. Tenemos que aclarar que solo se regula la mezcla de baja. Ni intermedia ni alta tienen reguladores a través de tornillos. El enriquecimiento en el resto de los circuitos los vamos a poder llegar a lograr mediante cambiando el paso calibrado, el chicle comúnmente conocido. Si seguimos hacia arriba, vamos a poder ver que justito arriba de la mariposa, a esta altura, tenemos los salidas de intermedia. Vamos a ver el circuito de baja, y ahí nomás, cerquita, por arriba de la mariposa, ahora está abierta, ahí nomás encontramos el circuito de intermedia. Arranca baja, manteniendo el motor regulando, y en cuanto empiezo a acelerar, libera los 2 o 3, a veces hasta 4 agujeritos de intermedia, por los cuales drena el combustible. Ahora vamos a ver el circuito de alta, en el cual tiene el Venturi en su parte central, y vamos a ver que alineado al Venturi tenemos el paso de aire de alta, en donde el número que corresponde arriba es el diámetro del agujero. Si es 160, corresponde a 1,6 milímetros de diámetro. Dentro del mismo tubo, dentro del mismo orificio, tenemos lo que se llama tubo emulsionador. El tubo emulsionador está dispuesto de esta manera, donde el aire pasa por el centro, por los agujeritos va saliendo y se va combinando con el combustible que pasa por el paso de alta, que es este que vamos a sacar ahora. En este caso se encuentra dentro de la cuba. Este es el paso de combustible de alta de la única boca que tiene. Si dice 130, para enriquecer podemos poner un 135 y para empobrecer podemos poner un 125. 5 puntitos para arriba o para abajo enriquece bastante y empobrece bastante. No así si el cambio lo hacemos sobre los de aire. 160, un 170 casi no varía, un 150 casi no varía. Mientras que la cantidad de combustible se nota mucho cuando se varía sobre el paso de combustible. A su vez tenemos aquí el inyector de la bomba de pique, que está adosado con el diafragmita de bomba de pique de este lado.
diafragmita, bomba de pique, resorte, que vuelve para atrás el diafragma, y este cambio de volumen, cada vez que aceleramos, ¿sí? Cada vez que hacemos una aceleración, trabaja sobre esta levita, empujando el diafragmita hacia adentro y inyectando dentro de la garganta un chorrito de combustible. ¿Para qué se hace esa inyección de bomba de pique? Básicamente para que en las aceleraciones bruscas pueda tener una reacción importante. Si no, notaríamos como una pequeña quedada si esto no existiera. De hecho, hubo algunos motores que salieron sin bomba de pique, pero tenía un carburador que la apertura de la mariposa era mucho más lenta. Lo que nos queda nombrar es que ya ahora con la mariposa casi completamente abierta, la velocidad del aire que pasa por acá es muy alta. Motor en vueltas, mariposa completamente abierta, el aire que pasa genera una succión sobre este pequeño agujerito que tenemos ahí. Ese agujerito se comunica a través de este pequeño paso calibrado directamente en la cuba hacia el nivel de combustible. El aire que pasa por acá genera la succión de la cuba y va agregando por ese orificio una cantidad de combustible extra que se va a añadir al sistema de alta, formando ese pequeño enriquecimiento que se busca en altas vueltas y con plena apertura de mariposa. Recopilamos un poquito todos estos sistemas para mostrarle que con mariposa completamente cerrada solo drenaría por el sistema de baja. Empiezo a abrir, empieza a incorporar intermedia, sigo abriendo, empieza a incorporar alta, y cuando abro prácticamente de 3/4 en adelante empieza a incorporar potencia. Habiendo visto cómo se desarma un carburador y cómo se arma, damos por conclusión de esta parte teórica y práctica de lo que es carburación. Nos vemos en la próxima en otro video de ITCA TV. ITCA, formando tu futuro. www.itca.com.ar Principios básicos de carburación. Este programa de vídeo cubre los principios básicos de carburación sin referirse a ningún modelo o tipo en particular. En otros programas se trata de una manera específica cada modelo o tipo de carburador. El programa está dividido en 4 partes, de las cuales la tercera está subdividida en 6 fases. La primera parte trata de teoría general, la segunda de los principios básicos, la tercera de las 6 fases de funcionamiento y la cuarta de la diagnosis y sus requisitos. Durante este programa tendrán ustedes la posibilidad de parar la cinta, consultar su cuaderno de ejercicios y responder a las preguntas del mismo. Primera parte, teoría general. Para empezar, será útil recordar algunos de los principios básicos de carburación. Un carburador podría definirse como un aparato para abastecer el motor con la mezcla justa de aire y gasolina, para satisfacer las necesidades de variación constante durante sus condiciones de funcionamiento. Veamos si podemos encontrar una forma sencilla de describir las operaciones complejas que tienen lugar en el funcionamiento del carburador. Primero hay que recordar que el aire ambiente ejerce sobre nosotros una presión, denominada presión atmosférica. Esta presión juega un papel muy importante en la carburación. Un pistón tiene un espacio lleno de presión atmosférica por encima de él. Cuando el pistón baja en el cilindro, se crea un espacio mayor que la presión atmosférica no puede llenar con el cilindro cerrado.
A esta presión baja se le denomina depresión o vacío parcial. Cuando el cilindro está abierto a la presión atmosférica por medio de una válvula de admisión, la presión más alta de la atmósfera permite que el aire entre en el cilindro para rellenar el espacio, equilibrando la presión. Como consecuencia, el aire a presión atmosférica produce el llenado del cilindro. Si ahora añadimos a esta válvula un canal de admisión junto con una mariposa, observamos que al cerrar la mariposa, la presión atmosférica no puede entrar para rellenar el espacio vacío, quedándose en el canal de admisión una depresión. Pero cuando la mariposa se encuentre abierta, la presión atmosférica empujará el aire al interior del cilindro y arrastrará también a la gasolina por efecto Venturi. El Venturi o difusor es un estrechamiento del canal de admisión del carburador. La bajada de los pistones en los cilindros hace que el aire exterior sea impulsado debido a la presión atmosférica por la primera parte del Venturi. A continuación, el aire se ve obligado a circular a través del estrechamiento, aumentando para ello su velocidad, lo que origina una depresión en dicha zona. La depresión en el Venturi solo se crea cuando la mariposa está lo bastante abierta para que circule el suficiente aire a través de él. Cuanto más abierta está la mariposa y más alto sea el régimen del motor, mayor será dicha depresión. La zona izquierda de la imagen corresponde a los niveles de gasolina que están sujetos a la presión atmosférica del aire. La forma más sencilla de alimentación de un carburador es un tubo en forma de U. Cuando la presión en ambos lados del tubo es igual, los niveles quedan igualados. Cuando la presión en un lado del tubo es menor y la presión atmosférica actúa en el otro lado, se producirá un aumento del nivel del primer lado. La reducción de presión en el tubo de alimentación del carburador permite a la gasolina pasar al final de la admisión a través del surtidor principal. La gasolina en la cámara del flotador se mantiene a un nivel constante por la acción del flotador conectado a una aguja de control. El flotador baja cuando la gasolina es aspirada en el canal de admisión. Esto permite a la gasolina bajo presión pasar a la cámara del flotador. El nivel se repone otra vez y el flotador sube para cerrar el paso. Este ciclo se realiza continuamente manteniendo un nivel constante en la cámara, tal como vemos en la pantalla. Ya sabemos que los motores funcionan con una mezcla de aire y gasolina. La mezcla ideal es de 14 partes de aire por 1 de gasolina. Para su buen funcionamiento, la gasolina debe estar en suspensión en el aire en gotas muy pequeñas, atomizadas. Esto se consigue cuando una cantidad muy pequeña de gasolina se mezcla con un volumen de aire muy grande. Segunda parte. Principios básicos. Para comprender los principios de la carburación, imaginemos un tubo abierto a la atmósfera por un lado y conectado al canal de admisión por el otro. Este tubo tiene unos surtidores a diferentes niveles. La mariposa en el fondo del tubo regula la velocidad del aire. Como recordarán en la descripción del efecto Venturi, cuanto mayor es la velocidad del aire, mayor es la depresión. Esta depresión actuará en una zona cada vez más alta en el tubo de admisión, aspirando la gasolina de los surtidores más elevados del tubo. La fuerza de esta depresión está determinada por la velocidad de giro del motor, ya que cuanto mayor es la velocidad del motor, mayor es la depresión. Y el aire que pasa por el Venturi crea además una mayor depresión donde está situado el tubo principal de admisión o surtidor principal. Los demás surtidores controlan la entrada de gasolina en las distintas fases de funcionamiento. El esquema del carburador que ven ustedes ahora se encuentra en su cuaderno de ejercicios y es un mecanismo muy complejo. Sus distintos componentes referidos a los principios básicos están descritos en él. Comente con su instructor lo visto hasta ahora.
Tercera parte. Las 6 fases. La tercera parte contiene las 6 fases de carburación. Pasemos a conocerlas. La fase 1 se refiere a la acción del starter en el arranque en frío de un motor. Cuando consideramos la acción del starter, recordemos que existen 2 sistemas de funcionamiento, manual y automático. En el sistema manual, la mariposa estará cerrada cuando el conductor tire de la palanca. En el sistema automático, la mariposa del starter estará cerrada cuando el conductor pise el pedal de gas a fondo y el muelle bimetálico tensa a la mariposa. Veamos su acción. Un motor frío necesita una mayor mezcla de aire y gasolina, una mezcla más rica y una velocidad de ralentí más alta. Esto se consigue gracias al starter y a su mecanismo. Cuando la mariposa está cerrada, el acelerador que está conectado a ella por una palanca está ligeramente abierto. Cuando el motor gira, se crea una depresión en el canal de admisión hasta la mariposa del starter. Debido a la fuerte depresión, el aire aspira gasolina a través del surtidor principal. Esta gasolina es la que favorece el arranque en frío. Cuando el motor arranca, la velocidad del aire dentro del carburador aumenta. Debido a que la mariposa del starter se encuentra desplazada con respecto a su eje, la presión es mayor por el lado más bajo de la misma, manteniéndola parcialmente abierta. Esto asegura una mezcla correcta de aire y gasolina para el arranque en frío. Durante 4 minutos aproximadamente en la fase de calentamiento, la mariposa del starter debe abrirse progresivamente, bien manual, bien automáticamente. Al mismo tiempo, la mariposa del acelerador se cierra de forma gradual hasta la posición de ralentí. Esto hace bajar la depresión, reducir la mezcla y a la vez empobrecerla. La entrada de mezcla a través del surtidor principal se interrumpe y la mezcla se suministra al motor por medio de los surtidores de mínima. Comente con su instructor la fase explicada. Fase de ralentí. Cuando el motor se calienta, terminada la fase de arranque en frío, asume funcionamiento el sistema de ralentí. La función del sistema de ralentí es la de mantener el motor en funcionamiento con el mínimo de mezcla. En la mayoría de los motores, el proceso de ralentí se hace con la mariposa ligeramente abierta para mantener una depresión capaz de aspirar gasolina de los surtidores de mínima. El ralentí se ajusta por medio de un tornillo que actúa sobre los mecanismos de la mariposa del acelerador. En esta fase en que la mariposa del acelerador está ligeramente abierta, la depresión se encuentra por debajo de ella. La regulación de la mezcla se realiza ahora a través del tornillo de CO. La depresión aquí permite a la gasolina pasar de la cámara del flotador hasta los surtidores de mínima. Al mismo tiempo, el aire es aspirado por el surtidor para mezclarse con el combustible. Esta mezcla pasa por el tornillo de regulación del CO, entrando al canal de admisión por debajo de la mariposa del acelerador. Girando el tornillo de CO hacia el interior se reduce el paso de la mezcla, y al contrario se aumenta. Comente con su instructor la fase explicada. Fase de progresión. El sistema de progresión está diseñado para evitar que se produzca un bache al pasar desde la marcha de ralentí a la de funcionamiento normal, suministrando más combustible al motor. Cuando el vehículo se pone en marcha, la mariposa del acelerador está más abierta que en la posición de ralentí, por lo que la depresión se encuentra ahora por encima y debajo de la mariposa, y esto hace que la mezcla salga por los taladros de progresión y por los surtidores de mínima. Comente con su instructor la fase explicada. Ya, vamos a llamar en lista de grupo 1. ¿Escuchan?
se utiliza un enlace mecánico entre la mariposa del acelerador y la bomba de aceleración. Cuando el acelerador está en reposo, la gasolina, a través de una válvula, fluye desde la cámara del flotador al interior de la cámara de la bomba. Al acelerar, la gasolina es enviada al canal de admisión a través de un surtidor especial con una válvula antirretorno para evitar que la gasolina vuelva a la cámara. Comente con su instructor la fase explicada. Fase quinta. El sistema principal es el encargado de controlar la mezcla en carga parcial. Está constituido por un surtidor grande llamado también surtidor principal, un freno de aire y un tubo emulsionador. Estos tres elementos están combinados para asegurar una mezcla correcta en la fase de aceleración y en la marcha rápida. También se encuentran afectados por la velocidad del aire a través del venturi y la posición de la mariposa de aceleración. Cuando la mariposa se encuentra en una posición media de abertura, la depresión es suficiente para aspirar gasolina del surtidor principal. Si la mariposa se abre completamente, la depresión aumenta forzando la entrada de aire a través del freno de aire y del boceto de emulsión. La comunicación de este aire con el surtidor principal se realiza a través de un tubo interno. De esta manera, la mezcla ya combinada con el aire que entra por el tubo de emulsión se hace cada vez más pobre para controlar la aceleración y limitar el régimen cuando la mariposa se encuentra totalmente abierta. Si la mezcla no fuese controlada de esta manera, la depresión muy fuerte en la zona del venturi haría que la mezcla fuese demasiado rica y eso daría lugar a un aumento excesivo de consumo. Comente con su instructor la fase explicada. Fase 6. Enriquecimiento a máxima aceleración o plena carga. Dado que el tubo de emulsión tiene como misión principal la de equilibrar la mezcla, es necesario alimentar al motor con más gasolina cuando se circula a máxima velocidad y la mariposa se encuentra totalmente abierta. Esto se realiza a través de un tubo llamado de plena carga. Si no fuera así, la mezcla sería demasiado pobre para alcanzar la velocidad máxima. No obstante, este sistema funciona solamente con aceleración máxima y la mariposa del acelerador completamente abierta. Comente con su instructor la fase explicada. Cuarta parte. Diagnosis y sus requisitos. Cuando se trata de diagnosticar averías en el sistema de carburación, es útil recordar las fases que hemos descrito debido a que los problemas se encuentran en algunas de estas: starter, ralentí, progresión, bomba de aceleración, sistema principal y enriquecimiento a plena carga. Es muy importante escuchar la descripción del cliente, hacer una prueba en carretera y no olvidar que antes de tocar el carburador todos los demás reglajes del motor deberán estar correctamente ajustados. Las funciones del motor que van a ver en pantalla podrían afectar a la calidad de carburación. Bujías, platinos, ángulo de avance, encendido, reglaje de válvulas, presión de compresión, cadena de distribución, avance centrífugo del distribuidor, avance por vacío, fugas de aire y fugas en el sistema de escape. Cuando todos estos elementos están correctamente ajustados, el motor debería estar a temperatura de funcionamiento normal. El filtro de aire en su posición correcta, el tubo de salida de gases desconectado y los elementos eléctricos apagados. En estas condiciones se podrá regular el CO y el ralentí. Resumen. Teoría general. El aire aspirado a través de venturi
causa una depresión en el tubo de admisión. Esta acción permite aspirar aire y gasolina dentro del motor de una forma controlada. Segunda parte. Principios de carburación. Una serie de surtidores montados a distinto nivel son los encargados de abastecer al motor de gasolina en sus distintas fases de funcionamiento. Tercera parte. Las 6 fases. Para abastecer las necesidades del motor en cuanto a mezcla, existen 6 diferentes fases. La fase de arranque en frío, cuando se necesita una mezcla más rica. La fase de ralentí, cuando se necesita la mezcla más pobre posible para mantener un ralentí estable. La fase de progresión, cuando se necesita un suministro progresivo de gasolina de distintos surtidores y taladros. La fase de aceleración, cuando se necesita una cantidad calibrada de gasolina al pasar a una velocidad más rápida. Marcha constante, cuando se necesita una mezcla ideal para mantener una velocidad. Marcha a velocidad rápida, cuando se necesita una mezcla más rica para evitar fallos del motor. Cuarta parte. Diagnosis. Cada punto mencionado e indicado en la pantalla tiene una influencia en el funcionamiento eficaz del motor y deben tomarse en consideración al estar diagnosticando problemas de carburación. Ya, entonces nos quedamos ahí. A ver, los que no me contestaron. Arestegui, Ralenti, no, perdón, digo, virtual. ¿Ya? Ya, entonces para el próximo lunes ya debe estar ya pues poner en funcionamiento los motores, ¿ya? Tenemos una semana para buscar el dispositivo, eso que faltaba, el arrancador, el motor 1N, ¿ya? Y soldar también el tubo ese de escape del motor 2C que tenemos ahí, para empezar, ¿no? Para empezar a operar esos motores y explicarles qué consiste, ¿ya? Entonces nos quedamos ahí entonces, ¿ya? ¿Ok? Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Ya. Listo. Profesor, Sí, dime. ¿se está finalizando el grupo 1 o luego ya todo, el grupo 2? Bueno, el del grupo 2 se ha metido 1 y 2, ¿eh? ¿Tu nombre cuál es? Pedrosa, profe. Ah, no, sí, pues, se ha metido todos ahí, pues. Ya. Entonces, O de porque repente, hay otro link. Me ¿ah? parece que hay otro link. Hay